Efesios capítulo 3. Voy a poner una diapositiva. Bien, vamos a hacer una lectura, por favor, Efesios 3, versículos 8 al 11. Versículos 8 al 11, nada más. Versículos 8 al 11, juntos hermanos, Efesios 3, versículos 8 al 11 dice: a mí soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien, hermanos, y quisiera despertar en esta mañana su atención a lo que el libro de Efesios nos va a decir. Y creo que, hermanos, de nuevo, estos versículos que acabamos de leer van a contestar esta pregunta: ¿qué está haciendo Dios a través de su iglesia? ¿Qué está haciendo Dios a través de su iglesia? Vamos a orar, hermanos. Señor, ayúdame, por favor. Te pido que me des gracia para poder enseñar este estudio. Ahorita en la siguiente diapositiva voy a dar crédito al doctor Talbert por haberme enseñado esta clase y por haberme abierto los ojos en lo que el texto está diciendo, Señor. Te pido que nos ayudes juntos a pensar que estás usando nuestras vidas en una manera que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Y te pido que tú nos ayudes, Padre, por favor. Ayúdame a predicar esto con pasión, pero con fidelidad. Y ayúdame a retar a mis hermanos, Padre, de que todo lo que hacemos para ti no es en vano, y todo lo que hacemos para ti debe estar enfocado y dirigido a tu gloria, Padre. Por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como acabo de mencionar en la oración, en mi clase de Teología Bíblica Avanzada en el 2004, el doctor Leighton Talbert presentó una clase titulada, y no se asuste por el título, La teología bíblica en el contexto cosmológico, una imagen IMAX de la etiología a la teleología. Yo me acuerdo que leí eso y dije, no puede ser, ¿qué vamos a leer? Y bueno, la etiología es el estudio del origen de las cosas, y la teleología es el estudio del orden y el propósito de las cosas. Y mi sermón está basado en esta clase, pero le quité todas aquellas palabras que no entendemos, ¿ok? Entonces, quiero mostrar. Y de nuevo, unas preguntas, hermanos. Cuando pensamos en la Biblia, hermanos, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿de qué trata toda la Biblia? Tenemos en nuestras verdades bíblicas una pregunta que dice, ¿cuál es la historia principal de la Biblia? Y a ver, los que lo conocen es... La Biblia nos muestra quién es Dios y cómo está obrando para restaurar a su creación caída para su propia gloria. ¿Okay? Y creemos que esa es la historia principal de toda la Biblia. Ahora, ¿cuál es el tema central de toda la Biblia? ¿La redención, la salvación? Sí, creemos que, hermanos, el evento clave del libro del Antiguo Testamento es el Éxodo. Continuamente los libros del Antiguo Testamento enfocan y regresan al Éxodo, cuando Dios rescató al pueblo de Israel. Hermanos, el evento clave en el Nuevo Testamento es la cruz, hermanos. Y en la teología bíblica esto le llamamos el epicentro, hermanos. El epicentro de toda la Biblia es la redención, es la salvación. Ahora, ¿cómo encaja todo lo que la Biblia describe con la redención y cuál es el lugar de la iglesia en todo esto? Y cuando digo el lugar de la iglesia, hermanos, quiero que piense no en la iglesia, las cuatro paredes y el techo. La iglesia, ¿quiénes, hermanos? Ok, entonces, cuando estoy diciendo esto es, ¿qué lugar tiene usted
y yo en el plan de Dios? ¿Qué tiene el lugar, qué tiene su vida, sus dones, su talento, su trabajo, su edad en el plan de Dios? No, ¿qué tiene usted aquí cuando nos reunimos? No, toda su vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas, hermanos? Con alegrías, pero también con tristezas. Con gozos abundantes, pero también con tristezas enormes. ¿Qué Dios está haciendo? Y este es nuestro pasaje clave, ¿verdad? Y mire, por favor, aquí hay algunas cosas que subrayé en este pasaje clave. Pablo está diciéndonos: a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y cuando hablamos de inescrutables riquezas de Cristo, es que es muy difícil investigarlas y conocerlas. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Hermanos, cuando Dios creó el mundo, había cosas que tenía planeadas que no les dijo a las personas del Antiguo Testamento. Dios, hermanos, tenía planes que Él había escondido por un tiempo para revelar en el futuro. Y es Pablo el que nos dice: a mí se me ha permitido explicarte algo que Dios no había dado a conocer. Hermanos, y nada más quiero poner su atención en eso, porque hay gente y hay predicadores y hay iglesias que siguen, hermanos, tratando de descubrir las cosas misteriosas. Y Deuteronomio dice: las cosas ocultas pertenecen, hermanos, por algo son ocultas. Y van a seguir ocultas porque le pertenecen a Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Dice aquí que creó todas las cosas. ¿Para qué? Hermanos, las preposiciones son tan hermosas en la Biblia. ¿Para qué? Este es el propósito. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio, agente, instrumento de la iglesia, a los principados y potestades, objeto indirecto, en los lugares celestiales, lugar, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, quiero decirle que esos versículos son toda una oración y que es difícil. Pero para eso luchamos con el texto, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente lo pone más sencillo. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a su disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios. El creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el doctor Talbert, hermano, le dice a estos versículos que es el ropero de Narnia. Estos versículos, hermanos, dice el doctor Talbert, son como el ropero de Narnia. ¿Cuántos han visto la película o leído los libros de Narnia? ¿Verdad? Si usted no lo ha visto, pues lo podemos ver ahí después de la comida. El ropero de Narnia, hermanos, es una analogía que escribió C.S. Lewis en el tiempo de la guerra. Son 7 libros, si no me equivoco, son 7 libros que pueden vender en un tomo, ¿verdad? No estoy haciendo propaganda. Pero este ropero, cuando entran los niños a este ropero, llegan a un mundo completamente diferente, donde los animales hablan y son educados. Y donde, hermanos, se desarrolla una trama. A los niños se les conoce como los hijos de Adán. Los niños son los hijos de Adán,
que Dios va a usar para restaurar Narnia de un poder que había crecido de la bruja escarlata. Y hay un león, hermanos, que se sacrifica por uno, ¿verdad? Por uno de los niños. Y ese niño, mentiroso, chismoso y todo, por la obra de león, se convierte en el justo. El justo. Y hermanos, de nuevo, ¿por qué dice el hermano Talbert que es como Narnia? Porque este versículo nos va a dar un vistazo, hermanos, de algo que está ahí, pero que no hemos considerado. Y le digo porque yo lo leí y yo nunca lo pensé. Hasta que tuve esa clase, nunca pensé en lo que estaba diciendo este texto. Y hermanos, muchas veces eso nos pasa en la Biblia, que está ahí. Y no lo vemos, y a veces lo vemos y no lo creemos. Pero quiero que mire, por favor, lo que estos versículos nos van a enseñar del propósito y el plan de Dios para la iglesia. Hermanos, ¿hacia dónde está apuntando el libro de Efesios? Muchas veces se nos olvida dónde está apuntando el libro de Efesios. El libro de Efesios, hermanos, en el nivel personal, en lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, describe, hermanos, que el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El Padre nos ha escogido. El Padre nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. El Padre nos ha aceptado en Cristo. El Padre nos ha redimido y perdonado a través de Cristo. Él nos ha dado un vistazo del misterio de su voluntad, nos ha dado una herencia y nos ha sellado por el Espíritu Santo. Él nos ha dado vida, resucitado a los muertos y sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y el libro de Efesios va a comenzar diciendo todo lo que cada persona en Cristo tiene. Y nada más como promoción, cuando terminemos Marcos, este va a ser el siguiente libro del Nuevo Testamento. Entonces vamos a echarle ganas a Marcos. Pero este es el siguiente libro, hermanos. ¿Qué vamos? Porque esto es lo que Dios está haciendo a nivel personal. Esto es lo que Dios ya hizo en usted. Lo quiera creer o no lo quiera creer, lo sepa o no lo sepa, esto es lo que Dios ha hecho en usted. Pero no nada más está haciendo esto a un nivel personal, también Dios está haciendo algo a un nivel global, hermanos. Y Pablo describe que los gentiles que estaban lejos de la promesa y pacto hecho a los judíos han sido traídos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, una de las cosas que necesitamos entender hoy en día es que la iglesia no comenzó con los gentiles. La iglesia comenzó con los judíos. Y los gentiles somos olivos silvestre insertado. Hermanos, que hoy en día que la iglesia sea mayormente gentil no nos da el derecho, dice Pablo, de ser arrogantes. Y hermanos, de nuevo, no nos da el derecho de pensar mal de Israel. Hoy en día, hermanos, mucha gente inconversa está en contra de Israel y es pro-Palestina. Y eso no me impresiona, pero lo que me impresiona es que muchos en la iglesia cristiana hoy en día son pro-Palestina. ¿Y por qué? No, pues esos de Israel matan gente, esos de Israel. ¿Se acuerda cuando pasó esa guerra de Hamas? Estaban haciendo un festival. ¿Se acuerda qué festival estaban haciendo? El festival más grande del LGBTI y todas esas cosas. Y entonces dice, ya ves, ese Israel son unos perversos, se merecen lo que se merecen. Y yo no estoy excusando a Israel, pero Dios los escogió a ellos. Y debemos saber que Dios los escogió no por lo que son, como a usted y a mí. Dios no nos escogió porque somos las mejores personas, las más santas, las más morales, por su misericordia y por su amor. Hermanos, nada más quiero dejar esto bien en claro, y hemos estado enseñando esto en el Antiguo Testamento. Los gentiles no teníamos ninguna promesa y ningún pacto. Dios no hizo trato con ningunos gentiles. Los mexicanos, tan buena gente que somos. Pero Dios no hizo ningún pacto con nosotros. No hizo ninguna promesa con nosotros. Pero los gentiles, hermanos, el Padre en Cristo ha roto toda pared de separación entre los judíos y los gentiles, removiendo la enemistad
y reconciliando en sí mismo y creando un nuevo cuerpo llamado la iglesia. Hermanos, los gentiles ahora son herederos con los judíos del mismo cuerpo y participantes de las promesas de Dios en Cristo por el Evangelio. Hermanos, yo no sé si podemos entender eso. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ¿se acuerda qué trabajos le daban a los gentiles que querían aliarse con Israel? Eran los esclavos, eran los siervos. Cuando los gabaonitas, ¿se acuerda que engañaron a los judíos e hicieron un pacto? Los trataron como siervos. Muchos de ellos iban por agua y no podían aspirar a algo más. Dice Efesios aquí, nos va a enseñar. Somos coherederos. Hermanos, ya no vamos a ser de los del agua. No sé si a usted le da gusto, pero a mí me da mucho gusto. Hermanos, que somos participantes de las promesas que Dios hizo a los judíos por medio de Cristo Jesús. Hermanos, no sé ni cómo explicar eso. Es algo que ya se está penetrando en mi corazón y que me gustaría a lo mejor escribir una disertación sobre eso. Pero en verdad, hermanos, somos grandemente privilegiados. Y ahora hay una familia completa en el cielo y en la tierra. Nuestra unidad en el cuerpo debe ser preservada y apreciada, hermanos. Pero el libro de Efesios no termina allá. Dice el doctor Talbert, una de las cosas que nos permite pensar más allá es cuando, hermanos, cuando pensamos en que Dios escondió ciertas cosas, es como estar abajo de una montaña muy alta y ver hacia arriba. No puedes ver. La única manera de poder es subir. La única manera de poder tener una clara visión de lo que está pasando es ir allá arriba. Es ir allá arriba. Hermanos, desde acá abajo no podemos ver. No podemos ver. Tenemos que subir. Y eso es lo que hace el libro de Efesios. El libro de Efesios, hermanos, nos lleva y nos enseña lo que está pasando arriba. Pero de nuevo, hermanos, que muchas veces pasamos por alto. Y mire, por favor, mire. Cuando miramos arriba, vamos a ver que la meta suprema de la obra de Dios en Cristo no es personal, no es global, sino es cosmológica, hermanos. Y no se asusten, el pastor ya se está poniendo raro con esas cosas, ¿verdad? No, hermanos, no me estoy poniendo raro. Nada más quiero, hermanos, que pensemos seriamente en lo que Efesios nos ha dicho y que tomamos por hecho. Dice el 1:3 que nuestras bendiciones están ¿dónde, hermanos? En los lugares celestiales. Hermanos, dice que el plan de Dios, el plan que Dios hizo por nosotros, ¿lo hizo cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de Dios hacer todo, Él tenía un plan. Hermanos, dice que Él habla de la administración del cumplimiento de los tiempos. Hermanos, Dios tiene un reloj y Dios tiene un plan y está llegando a completarse ese plan. Hermanos, Pablo nos habla que Dios, ¿verdad? Que la obra de Dios ha resucitando a Cristo y sentándole a su diestra sobre todo ¿qué? Principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo lo que se nombra en este siglo, no es solo en este siglo, sino también en el venidero, hermanos. Cuando habla de principado, autoridad, poder y señorío, Pablo está hablando de seres angelicales, hermanos. Y dice, de este siglo que vivimos y también del siglo ¿qué? Venidero. Hermanos, Efesios nos dice que Dios nos hizo sentar ¿dónde? Y nos cuesta creer porque estamos aquí en la San Benito número 38, sentados aquí. Esas son palabras. No, para Dios son realidades. Para mostrar en los siglos venideros. Dios tenía un misterio escondido desde los siglos. Dios está mostrando su sabiduría a principados y potestades en los lugares celestiales.
Todo eso conforme a su propósito eterno. Y lo que significa eso, hermanos, es su plan que ya tenía. Hermanos, Dios nunca ha tenido un plan B. Hay gente por ahí escribiendo que Dios va aprendiendo junto con los seres humanos. ¡Claro que no! Se le llama el teísmo abierto, que trata a Dios como un Dios que va aprendiendo. ¡Claro que no! Dios ya tenía todo esto para que a Él sea la gloria por todas las edades. Y al final, ¿se acuerda este pasaje famoso que usamos? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, a Efesios está apuntando, no nada más está apuntando a la torre de la montaña. Efesios está apuntando mucho más alto del universo. Hermanos, esa es la Vía Láctea. Es una de muchísimas galaxias que existen en el universo. Una, es ahí donde vivimos. Pero es una de muchísimas. Hermanos, el libro de Efesios está apuntando mucho más arriba, hermanos. Mucho más arriba de lo que imaginamos. Hermanos, lo que Dios está haciendo ahora en la iglesia está mucho más arriba de lo que imaginamos. Por eso, dice el doctor Talbert, ¿cuál sería el tema del libro de Efesios? Este es su intento. El propósito soberano y eterno de Dios Padre es manifestar su abundante gloria, su gracia, bondad, amor, poder y sabiduría, mediante la iniciación y consumación de una salvación obtenida por la fe, y creando en Cristo a través del Espíritu una comunidad universal unificada de seguidores de Dios, la iglesia, que reflejen su gloria al cosmos. Aquí está la oración arreglada, hermanos. Esto es lo que está diciendo Pablo en Efesios 3, 8 al 11. A Pablo le fue dado una gracia, y cuando esto está hablando es un regalo inmerecido. Dios no se lo dio porque él fuera el más inteligente. Dios le dio algo. ¿Qué le dio? Dos cosas. Le dio la tarea de predicar y le dio la tarea de aclarar o iluminar. Eso dice el texto. Predicar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de iluminar, aclarar la administración del misterio escondido en Dios. ¿Cuál misterio? Judíos y gentiles en un mismo cuerpo. Hermanos, era algo que Dios había planeado. Y luego dice la preposición, la conjunción. ¿Para qué? ¿Qué indica esto? Ok, hermanos, entonces, si el texto te está diciendo la razón, ¿por qué buscamos otra razón? Aquí ya te está diciendo, ¿sí o no? Aquí ya nos está diciendo el propósito. Pablo le fue dado una gracia de predicar a los gentiles y de iluminarles. O sea, a nosotros, los gentiles, y a nosotros, aclararnos, iluminarnos, abrir nuestros ojos a ver lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo? Para que por medio de la iglesia, ¿cuál es el instrumento? Dios nos está usando a nosotros, nuestras vidas. No nada más cuando nos reunimos, hermanos, nosotros y todas nuestras vidas nos está usando para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Cuando está hablando de la multiforme sabiduría, está hablando de toda la variedad y toda la habilidad que Dios tiene. Hermanos, lo que estaba diciendo el hermano Ortega, hermanos, Dios tiene una sabiduría para cómo atraernos, cómo llegó Cristo a nuestras vidas, cómo, hermanos, cosas que Dios, hermanos, y ustedes acaban de mencionar en los testimonios, algunos de ustedes han pasado cosas tan duras, que fue la manera en que llegaron a Cristo. Eso es la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, hermanos, dice, sea dada a conocer aquí
Los receptores no somos nosotros. ¿Quiénes son los receptores? ¿Quién es el objeto indirecto? Principados y potestades en los lugares celestiales. Los recipientes de esto son todos los seres angelicales que existen más allá de lo que podemos ver. Y no me estoy poniendo pente, me estoy poniendo bíblico. A todo ser angelical que exista, a todo lo que existe. Ahora, hermanos, dice, de acuerdo al propósito que determinó en Cristo Jesús. No su plan B, siempre el plan A. Hermanos, lo que estoy intentando decirle es que Dios está usando nuestras vidas para enseñarle a todos los seres angelicales cómo es Dios y lo que Dios hace. Hermanos, Dios quiere que los seres angelicales, a través de la iglesia, conozcan la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, Dios está constantemente haciendo cosas y en nosotros la iglesia, para manifestar sus perfecciones a todas las inteligencias angelicales, para su beneficio de las personas angelicales y para la gloria de Dios. Hermanos, nos gloriamos en la redención porque es una redención para nosotros, pero no es acerca de nosotros. Hermanos, dice el libro de Hebreos, hermanos, los hombres no fueron los primeros en pecar en el universo, fue Satanás. Y Dios no proveyó salvación para él y los demonios, sino para los hijos de Adán. Porque no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Adán. Hermanos, ¿puede imaginar qué privilegiados somos? Entonces, hermanos, la salvación es para nosotros, pero no se trata acerca de nosotros. Hermanos, se trata de Dios. Todo se trata de Dios Padre. Miren lo que dice Pedro, hermanos. Pedro ya nos había dicho, a estos, los profetas del antiguo, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cosas en las cuales anhelan mirarlos. Hermanos, los ángeles quieren saber, quieren entender, quieren comprender. Porque no lo saben, no lo entienden. Hermanos, asumimos que los ángeles viven porque los ángeles viven en la presencia de Dios, ellos conocen todas las cosas que pasan y entiendan completamente a Dios. Pero no es cierto, hermanos. No hay ningún texto que nos diga que los ángeles saben todo. Hermanos, ellos son creados como nosotros, no eternos. Menos limitados que nosotros, pero no infinitos. Más inteligentes que nosotros, pero no omniscientes. Hermanos, hay cosas que Dios hace que ellos no entienden, como nosotros, y hay cosas que Dios hace que tiene que revelarles, así como nos las revela a nosotros. Hermanos, ¿había puesto a pensar eso? ¿Se había puesto a pensar en eso? Dios está usando a la iglesia para darles una lección de quién es Dios y lo que hace a seres que ni siquiera podemos ver, en lugares que ni siquiera nos imaginamos. Lo que usted y yo, hermanos, hacemos o no hacemos, son lecciones para los ángeles acerca de Dios. Ahora, miren lo que Pablo ya nos los había dicho en 1 Corintios. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo. Esa es la palabra griega teatron. Al mundo, y luego ¿qué dice? A los ángeles y a los hombres. Dice Pablo, a nosotros. Hermanos,
Pablo utiliza dos palabras que se utilizaban en el contexto teatral. ¿Puede imaginar eso? ¿Ha ido al teatro? Sí. Los asistentes están viendo toda la obra. Ahí arriba están usted y yo, y viéndonos están todos los seres angelicales que existen. ¿Puede imaginarse eso? Arriba del escenario está usted y su vida. Estamos nosotros en esta iglesia, grupal e individualmente, con todas las cosas que hacemos. ¿Por qué se toca al mundo y a los hombres que no serían hijos? No sé, lo voy a estudiar. Nada más lo que estudié es que dice a los ángeles. A los ángeles. Puede ser, puede ser. Puede ser. Ahora, déjeme continuar. Nuestra visión teológica tiende a volverse de vista corta y antropocéntrica. Antropocéntrico por naturaleza, el ser humano llegó a creer que nuestro mundo era el centro de la galaxia y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Hermanos, instintivamente las personas también se ven a sí mismas en el centro del mundo de Dios. Hermanos, y eso es algo que es tóxico y está en nuestro ADN, pensando que Dios nos tiene que servir a nosotros, pero no es así. Nosotros estamos para servirlo a Él. La gloria de Dios es la meta suprema. Enfatizar la centralidad de Dios agudiza nuestra atención en el mundo espiritual que nos rodea y en la multitud de seres espirituales, además de nosotros, para cuyo beneficio Dios obra de ciertas maneras. Hermanos, los ángeles comprenden y glorifican más a Dios a medida que aprenden más sobre Él a través de su relación con los hombres. Hermanos, y usted me va a decir, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabemos que los ángeles aprenden? ¿Y cómo lo sabemos que los ángeles glorifican más a Dios por lo que sabemos? Hermanos, se nos dio una vista. Se nos dio un vistazo en el libro de Apocalipsis, dice, hermanos, mire por favor, mire, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, ¿qué son los seres vivientes? ¿Pero qué son? Seres angelicales. ¿Y los 24 ancianos qué son? Seres angelicales. Se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, mira el contenido del cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Cómo sabían eso? Lo aprendieron. No lo sabían, lo vieron. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán. ¿Se da cuenta que cantan? ¿Y por qué lo cantan? Porque lo aprendieron. ¿A eso se refiere donde dice que hay una multitud de testigos? Sí, y yo creo que también está hablando de personas. Ahora, pero no acaba ahí. Sigue diciendo, y miré y oí la voz de alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos sería miriadas de miriadas y millares de millares. Hermanos, ni siquiera es posible contar todo el mundo angelical que existe. Pero ellos siguen aprendiendo de Dios. Siguen aprendiendo de Dios. Que decían a gran voz, de nuevo, mira el contenido.
el cordero que fue inmolado. Hermanos, yo no me imagino cuando los ángeles presenciaron al Dios del universo colgado en esa cruz. Cristo existía desde la eternidad. Yo no me imagino lo que ellos pensaron. Digno eres de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, probablemente lo que decía usted, el mundo entero, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Hermanos, los ángeles aprenden y siguen aprendiendo. ¿Y a quién Dios usa? A nosotros. No estoy entendiendo su pregunta, pero déjeme concentrarme y luego me hace su pregunta. Hermanos, ¿qué es la gloria de Dios y cómo podemos glorificar a Dios? La gloria de Dios reside en las singulares excelencias de su carácter y naturaleza y ser. Hermanos, Dios es poderoso, Dios es todo sabe, Dios es una cosa increíble. Pero nosotros conocemos su gloria cuando se manifiesta en actos. Hermanos, uno puede hablar un montón de cosas de Dios, pero cuando Dios obra, es cuando uno conoce a Dios. Cuando Dios obra, es cuando uno conoce a Dios. Los ángeles lo tienen ahí, viven alrededor del trono, pero cuando lo ven obrar, ¿en quiénes? En seres humanos de carne y hueso. Seres humanos que suscitan admiración y estima de sus criaturas. Dios es el centro de gravedad, la fuente, el fin y el medio de todas las cosas. Pero se magnifica a sí mismo al proyectar todo su ser hacia afuera, mostrándolo y compartiéndolo con los demás. De hecho, creando a otros con quienes. Hermanos, Dios hizo un mundo y un universo que ni siquiera conocemos todavía. Y nos los compartió. Y nos los dio a nosotros. Esta es su tierra, este es su mundo, estas son sus criaturas y las compartió con nosotros. Eso es lo que nos enseña el relato de Génesis. ¿Y qué hizo su creación libre? Le escupió en la cara. Se escogió a sí mismo en lugar de escogerlo a él. Se escogió su razonamiento en lugar de escoger la palabra de Dios. Él había hecho esto para él y lo compartió con nosotros. Y pudiendo aniquilar a toda la humanidad, también proveyó el remedio. También proveyó el remedio. Y nos dio a su Hijo. Hermanos, a mí me cuesta, quiero decirle que la primera vez que yo pensé seriamente en ese versículo de Romanos, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? La primera vez que pensé seriamente en ese versículo fue cuando era alumno y no tenía ni un peso. Y llegué a ese versículo y dije, Señor, si esto es cierto, y tú nos has dado la cosa más valiosa que existía en el universo, ¿tú me puedes dar para un camión? ¿Tú me puedes dar para un pan? ¿Tú me puedes dar para un jabón? Y nos puede dar todo, hermanos. Él compartió a su Hijo con nosotros. Hermanos, el Dios del universo compartió a su Hijo con nosotros. Hermanos, esta es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino del infierno. Entre Dios y Satanás.
Satanás se caracteriza por lo que Lewis denominó una autobiografía incesante. Vanidad, arrogancia, ese egocentrismo, megalomía, egocentrismo personificado, un egocentrismo que lo absorbe todo como un agujero negro. La personalidad y la ambición de Satanás son unidireccionales y esa dirección siempre apunta hacia adentro, nunca hacia afuera. Hermanos, Satanás quería todo para él. Una criatura insignificante lo quería todo para él. Y el que tenía todo lo compartió con nosotros. Y de nuevo, hermanos, eso nos hace pensar para quién está viviendo su vida y qué refleja su práctica de su creencia. Porque de nuevo, hermanos, si no miramos hasta allá arriba, nunca vamos a encontrar valor en las cosas que hacemos. ¿Dónde está apuntando nuestra vida? Hermanos, somos gente que está jugando a la iglesia. Hermanos, la meta de la iglesia es ser buenas personas y morir en paz. ¿Eso es la meta? No, hermanos, la meta es la gloria de Dios. Y a veces su gloria nos permite morir en paz, pero a veces su gloria nos permite morir con mucho sufrimiento. A veces su gloria nos permite ver su gran provisión, pero a veces nos permite su escasez, para que Él sea todo en nuestras vidas. No tenemos que estar, hermanos, hay un solo reino y es de Dios. No estamos aquí para fundar un reino, el reino de la Iglesia Bautista. No, estamos aquí para servir a Dios. Y no importa quién reciba la gloria, es la gloria para Dios. Nuestra práctica debe reflejar eso. Por eso Pablo 2 veces en este libro ora, que entiendan. 2 veces en Efesios ora, que entiendan. Porque no entendemos. Porque somos muy cortos de vista. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra meta? Que Dios Padre obre en la iglesia por Cristo, para su propia gloria, para siempre. Hermanos, Dios está usando nuestras vidas para darles lecciones de su misma naturaleza a los seres angelicales. ¿Lo quiera usted creer o no? Todo. Si usted piensa que lo que hacen no importa, usted y yo estamos de una vista muy corta. Si usted piensa que puede seguir viviendo su vida como usted le da gana, usted es de vista muy corta. De muy corta. Y yo no sé qué va a pasar con usted si sigue viviendo para usted mismo. Pero necesitamos ver que Dios quiere que vivamos para Él. Y tenemos un Dios bueno. Un Dios bueno, hermanos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre. Yo estaba piense, Señor. El año pasado, casi todo el año estaba angustiado en cómo íbamos a pagar esta propiedad. Y muchas otras cosas. Y luego estoy preocupado por las luchas espirituales. Pero recordar este pasaje, Señor, me ayuda a pensar que no nada más estamos luchando con malos hábitos de personas. Que no nada más estamos luchando con la naturaleza pecaminosa que existe en nosotros. Que los hermanos no nada más están luchando con el alcohol, que no nada más están luchando con vicios, no están luchando con pecados. Están luchando también por los poderes angelicales, que ni siquiera sabemos cómo explicarlos. Y gracias a Dios que no sabemos. Porque yo no sabría cómo nos estaríamos espantando. Por eso Pablo nos dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando los hermanos van y predican en la Miguel Hidalgo, ni siquiera nos imaginamos lo que está pasando. Están trayendo luz,
a niños y familias en oscuridad. Y solamente para muchos de nosotros a veces vemos personas indiferentes, pero no vemos que Satanás y su reino también están atacando. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a pensar seriamente lo que tú estás queriendo hacer en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Porque la meta no es tener un edificio más grande ni más personas. Es tu gloria. Y a veces permites cosas bien difíciles como la de ayer. El nieto del hermano Guillermo. A veces permites cosas difíciles, Señor, que no entendemos. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a no tener una doble vida. Que sí, muy bonito aquí, pero muy impíos allá en la casa, en el trabajo, en los lugares ocultos que nadie conoce. Ayúdanos, Señor, por favor, a vivir para ti. Ayúdanos. Señor, me olvidó mencionarlo, pero yo creo que mis hermanos saben. Tenemos un libro completo para enseñarnos. El libro de Job, la trama en el libro de Job comenzó cuando Satanás atacó tu naturaleza. Y en pocas palabras, Satanás te dijo a ti que no existía una persona que te sirviera por voluntad, que todos te servíamos por conveniencia. Satanás te atacó y te dijo, ¿cómo Job no te va a servir si todo le das y todo lo cuidas? Y tú usaste la vida de ese hombre y le quitaste todo. Y demostraste, Señor, que sí es posible servirte, no por conveniencia. Yo quiero que mi vida sea así. Que yo te ame y te sirva, no por lo que me das, sino por quién eres. Ayúdanos, Padre, por favor. Y que sea así en nuestra iglesia, Padre, por favor. Que vivamos para ti, por quien tú eres, y no por lo que nos das. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Perdón de nuevo que me tardé un poquito, pero ya lo quería predicar desde el 2024, hermanos. Déjenme cantar, si me ayudan, no sé, Mitch, si me ayudas. Vamos a cantar 2 estrofas del himno por la gloria de su gracia fiel. Ese himno está basado en Efesios capítulo 1, hermanos. Ese himno está basado en Efesios capítulo 1, por la gloria de su gracia fiel.